Después de ver cómo mataban a su padre, juró vengarse del mundo. Años después, robó millones, aterrorizó España y ejecutó uno de los atracos más salvajes de la historia. Pero el error que cometió al final lo destruyó todo. En el norte de Marruecos, muy cerca de Tetuán, entre calles estrechas, casas humildes y una vida dura que no perdonaba a nadie, vivía un niño llamado Moro. Un niño pequeño, pero con una mirada demasiado seria para su edad. Desde muy joven veía cosas que ningún niño debería ver. Veía miedo, veía pobreza, veía hombres cruzando mercancía de madrugada y regresando agotados, como si vinieran de una guerra. Su padre trabajaba entre Ceuta y Tetuán. De día, cargaba mercancía sobre la espalda, cruzando fronteras entre empujones y caos. Y por la noche, hacía algo mucho más peligroso. Metía hachís desde Tetuán hacia Ceuta, y desde allí, la mercancía terminaba entrando en España. Ese era el mundo en el que Moro creció. Un mundo donde el peligro era normal, donde dormir tranquilo era un lujo. Y él lo observaba todo en silencio. Pero un día, todo cambió. Aquella mañana, golpearon la puerta de su casa con fuerza. Su madre abrió nerviosa. Era el chivato del barrio. El hombre tenía la cara seria y evitaba mirar directamente a los ojos. Entonces dijo unas palabras que destruirían la infancia de Moro para siempre. La policía atrapó a vuestro padre. Intentó escapar y le dispararon. Silencio. Un silencio pesado, frío, insoportable. Y después, otra frase. Murió. En ese instante, el mundo se detuvo. Moro salió corriendo sin pensar. Corría desesperado, sin sentir las piernas, sin escuchar a nadie. Hasta que llegó, y vio el cuerpo de su padre tirado en el suelo. Sangre, gritos, policías, vecinos mirando. Aquella escena se quedó grabada para siempre dentro de él. Ese día nació algo oscuro en su interior. Odio. Odio hacia la policía, hacia la gendarmería, hacia todo. Los años fueron pasando y ese odio creció junto a él. Con apenas 14 años, ya hacía el mismo trabajo que su padre. Pasaba mercancía en la frontera de Ceuta. Cargaba peso sobre la espalda durante horas, hasta dejarse el cuerpo roto. Su madre también terminó entrando en ese mundo. La familia entera vivía de aquello. Pero Moro era diferente. Era observador, inteligente, callado. Siempre estaba mirando, aprendiendo, entendiendo cómo funcionaban las cosas. Hasta que un día, cuando tenía 17 años, un familiar se acercó a él y le dijo: «Escúchame bien. Todavía eres joven. Si sigues aquí, acabarás muerto o en prisión. Vete a Tánger, busca trabajo, haz algo con tu vida». Aquellas palabras se quedaron dentro de su cabeza durante días. Y finalmente decidió irse. Llegó a Tánger y descubrió otro mundo completamente diferente. Una ciudad viva de noche, llena de ruido, de dinero rápido, de gente perdida. Y fue allí donde conoció a un grupo de jóvenes muy peligrosos. Dormían todo el día, pero cuando caía la noche, salían a robar coches. Moro empezó a juntarse con ellos poco a poco. Ellos descubrieron rápido que sabía de mecánica, y eso lo cambiaba todo. Porque no era un ladrón cualquiera. Entendía los motores, las cerraduras, los sistemas de arranque. Uno de ellos le dijo una noche: «De día trabaja tranquilo, gana tu dinero legal, pero por la noche ven con nosotros. En una sola noche puedes ganar más que en un mes entero». Moro se quedó callado, pensando, mirando al suelo, y luego respondió Naso: «¿Qué hay que hacer?». El otro sonrió lentamente. «Robar coches». Y así empezó todo. Al principio, solo les ayudaba a abrir los vehículos. Después conducía los coches robados hasta ciertas zonas escondidas del norte. Había pueblos enteros donde desmontaban coches robados pieza por pieza.
Y Moro aprendía cada vez más. Cada noche, cada robo, cada huida. Hasta que empezó a destacar. Ya no era solo un chico más, era el mejor. Podía abrir casi cualquier coche. Podía arrancarlo en minutos. Y poco a poco, empezó a trabajar solo. Eso no gustó nada a los demás. Los antiguos compañeros comenzaron a sentir envidia. Porque, mientras ellos seguían robando pequeños coches, Moro ya hacía trabajos grandes. Robos limpios, rápidos, perfectos. Y todo empeoró el día que encontró una herramienta especial. Una pieza mecánica capaz de arrancar prácticamente cualquier vehículo. Desde ese momento, ya no necesitaba a nadie. Y en los años 90, su nombre empezó a sonar por toda Tánger. La gente hablaba de él en voz baja. Decían que había un mecánico capaz de robar cualquier coche en minutos. Pero mientras Moro ganaba dinero, también estaba llamando demasiado la atención. Y la policía empezó a darse cuenta de algo. El ladrón que estaban buscando no era un delincuente normal. Era alguien profesional. Alguien que entendía perfectamente los coches. Alguien inteligente. Alguien peligroso. Y sin saberlo, Moro estaba a punto de cometer el error que cambiaría su vida para siempre. Mientras la policía seguía investigando los robos de coches en Tánger, Moro continuaba creciendo en silencio. Cada semana robaba más vehículos, cada semana ganaba más dinero. Y lo peor, es que casi nunca dejaba errores. Trabajaba con calma, sin nervios, como si llevara toda la vida haciéndolo. Los coches desaparecían, y aparecían desmontados en pueblos del norte. Motores por un lado, puertas por otro, piezas vendidas rápidamente en el mercado negro. Todo estaba perfectamente organizado. Pero el problema de crecer demasiado rápido es que siempre aparece alguien con envidia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Algunos de los chicos con los que había empezado ya no soportaban verlo triunfar solo. Ellos seguían siendo simples ladrones de poca monta. Mientras Moro ya tenía talleres, contactos, dinero y una reputación enorme. Así que decidieron hacer algo muy peligroso: traicionarlo. Uno de ellos dejó que robaran un coche, solo para seguir el rastro hasta uno de los garajes secretos de Moro. Querían entregarlo, querían hundirlo. Pero Moro era inteligente. Cuando descubrió que intentaban acercarse demasiado, prefirió negociar antes que entrar en guerra. Les hizo una propuesta. Cada semana os venderé un coche por 5.000 dirhams. Los otros aceptaron inmediatamente, porque ganar dinero fácil era mejor que tener problemas. Y así, la tensión se calmó durante un tiempo. Mientras tanto, otra parte del negocio empezaba a crecer. Los traficantes de hachís necesitaban coches constantemente. Vehículos limpios, rápidos, sin preguntas, y siempre acudían al mismo lugar. A Moro, los traficantes llegaban, pagaban y encontraban el coche listo. 2 coches, 3 coches, los que hicieran falta. Pero la policía ya estaba demasiado cerca, porque había algo que no cuadraba. Los robos eran demasiado precisos, demasiado profesionales. Los investigadores comenzaron a decir entre ellos: «El que hace esto es mecánico». Y empezaron a vigilar, días, semanas, hasta que finalmente todo explotó. Uno de los traficantes salió de Tánger transportando mercancía. Pero cometió un error absurdo. Llevaba una matrícula equivocada, no la cambió, y la gendarmería lo detuvo. Al principio intentó resistir, negó todo. Pero cuando encontraron el hachís, se derrumbó. Y para salvarse, empezó a hablar, dio nombres, lugares, garajes, y sobre todo, habló de Moro. La policía decidió esperar. No querían detenerlo todavía, querían atraparlo trabajando, querían pillarlo con las manos en la masa. Aquella noche, los agentes salieron discretamente, sin sirenas, sin ruido,
y empezaron a seguirlo, hasta que lo vieron. Moro estaba robando un coche, llevaba herramientas especiales, material traído de Europa, llaves modificadas. Trabajaba con una tranquilidad escalofriante, como si aquello fuera un empleo normal, y entonces lo arrestaron, sin escapatoria, sin tiempo para reaccionar. El juicio fue rápido, demasiado rápido. Le cayeron 7 años de prisión. 7 años. Cuando escuchó la condena, no dijo nada, ni una palabra. Solo miró al suelo. Pero por dentro, algo estaba cambiando, porque aquella cárcel no lo iba a destruir. Lo iba a transformar. Dentro de prisión volvió a encontrarse con antiguos compañeros, ladrones, traficantes, criminales de todo tipo. Y fue allí, entre barrotes, donde escuchó una idea que le cambiaría la vida. Un preso le dijo una noche: «En Europa, los traficantes pagan fortunas por coches robados. Allí el dinero de verdad está al otro lado del mar». Aquella frase se quedó clavada en su cabeza. Europa, España, dinero grande, negocios más grandes. Y desde ese momento, Moro empezó a comportarse como el preso perfecto. No discutía, no se metía en problemas, no hablaba demasiado, solo observaba, esperando, planeando, porque ya tenía un objetivo claro: salir de prisión y marcharse a España. Y el plan funcionó. Gracias a su buen comportamiento, consiguió reducir parte de la condena. Cuando salió, apenas pasó unas semanas en Marruecos. Después buscó contactos para cruzar hacia España ilegalmente. Y finalmente, consiguió llegar. España. Un nuevo país. Nuevas oportunidades. Nuevos peligros. Al principio trabajó con pequeños traficantes marroquíes. Ellos movían droga desde el sur de España hacia el norte y necesitaban conductores. Le ofrecieron $2.000 por cada viaje. Moro aceptó. El primer día aprendió las rutas, los controles policiales, las carreteras secundarias, los horarios, y rápidamente se convirtió en uno de los mejores. Cada semana hacía viajes. $2.000, $4.000, $8.000. El dinero empezó a llegar muy rápido, pero seguía siendo un inmigrante sin papeles. Y eso complicaba todo. Hasta que apareció ella, una mujer española, con problemas de drogas, perdida, vacía, pero enamorada de Moro. Empezaron a salir juntos. Fiestas, alcohol, noches interminables. Hasta que un día, Moro le hizo una propuesta. «Te daré 30.000 euros, pero necesito casarme contigo. Necesito papeles». La mujer aceptó, porque lo quería y porque también necesitaba el dinero. Comenzaron los trámites, las entrevistas, los documentos, las mentiras perfectamente preparadas. Y después de un tiempo, lo consiguieron. Moro obtuvo la residencia en España. Ahora ya era legal. Ahora podía moverse tranquilo. Y en ese instante entendió algo muy importante. Ya no necesitaba trabajar para otros. Ahora podía crear su propio imperio. Con los papeles ya arreglados y viviendo legalmente en España, Moro empezó a pensar de una manera completamente diferente. Ya no quería ser simplemente un transportista de droga. No. Eso era pequeño para él. Demasiado riesgo para ganar dinero que otros controlaban. Y además, él conocía perfectamente el negocio desde Marruecos. Sabía quién movía el hachís, quién lo compraba, quién lo transportaba, tenía contactos en Tetuán, en el sur de España, en los puertos, en las rutas, y poco a poco empezó a construir su propia red. Compraba mercancía desde Marruecos, la hacía entrar en España, y luego la distribuía él mismo. Ya no obedecía órdenes. Ahora, él daba las órdenes. El dinero empezó a multiplicarse. Muchísimo. Moro pasó de sobrevivir a mover cantidades enormes. Compró terrenos alejados de la ciudad, fincas escondidas, lugares perfectos para guardar mercancía y reunirse sin llamar la atención. Mientras tanto,
Su esposa española seguía junto a él. A pesar de todo. A pesar de saber quién era realmente. A pesar de los negocios sucios. Ella seguía enamorada. Incluso llegó a ayudarlo algunas veces transportando mercancía desde el sur hacia otras ciudades. Pero mientras el dinero crecía, también crecían los enemigos. Los antiguos traficantes empezaron a odiarlo. Porque Moro estaba ganando demasiado poder. Demasiado rápido. Y como siempre pasa en ese mundo, alguien terminó hablando con la policía. Un informante apareció diciendo: «Hay un marroquí que roba coches. Y además, mueve droga». La policía española empezó a vigilarlo. Seguimientos, controles, investigaciones discretas. Paraban coches sospechosos. Registraban vehículos. Pero nunca encontraban nada importante. Y eso desesperaba a los agentes, porque estaban convencidos de que Moro era culpable. Pero no tenían pruebas suficientes. Hasta que finalmente consiguieron detenerlo. No por la droga, sino por los antiguos robos de coches. El juicio fue duro. La policía insistía en que muchos coches robados en el sur de España habían pasado por sus manos. Su abogado luchó. Su mujer también. Intentaron demostrar que no había pruebas directas. Pero aún así, Moro recibió 2 años de prisión. Cuando entró de nuevo en la cárcel, comprendió algo muy importante. El tráfico de droga ya no era seguro para él. Estaba demasiado vigilado, demasiado marcado. Y fue precisamente en prisión donde nació su siguiente transformación. Dentro conoció a varios marroquíes radicalizados, hombres violentos, fríos, sin miedo. Muchos de ellos eran inmigrantes sin papeles, gente desesperada. Moro no se metía en discusiones, solo observaba, aprendiendo otra vez, como siempre hacía. Y entonces empezó a acercarse a ellos poco a poco. Les daba comida, los ayudaba, les compraba cosas dentro de prisión. No lo hacía por bondad, lo hacía porque ya estaba pensando en el futuro. Sabía que algún día los necesitaría. Y cuando salió de prisión, fue directamente a buscarlos, uno por uno. Los reunió en una finca apartada. Allí, sentados alrededor de una mesa, Moro les habló con calma. «El tráfico ya no sirve, la policía está encima. Ahora vamos a hacer algo mucho más grande». Todos guardaron silencio, escuchando. Entonces continuó. «Vamos a hacer atracos». La tensión cambió completamente, porque ya no hablaban de vender droga. Ahora hablaban de armas, de robos, de violencia real. Moro empezó a explicar el plan. Primero atacarían pequeñas joyerías. Locales fáciles, poca seguridad, mucho oro. Necesitaban dinero rápido para financiar golpes más grandes. Y la primera operación quedó preparada. El plan era simple, pero muy inteligente. La esposa de Moro entraría primero. Tenía que hacerse pasar por una clienta normal. Mirar joyas. Preguntar precios. Distraer al dueño. Mientras tanto, Moro entraría armado. 2 hombres esperarían fuera vigilando. Y otros bloquearían posibles entradas. Todo estaba calculado. Días antes del golpe, Moro estudió el lugar personalmente. Contó cámaras, entradas, horarios. Incluso calculó el valor aproximado del oro dentro de la tienda. Casi 100.000 euros. Cuando vio esa cifra, sonrió lentamente. Al día siguiente, robaron 2 coches para el atraco. Y llegó el momento. La mujer entró, primero, sonriendo, tranquila. Pidió ver varias piezas de oro, pulseras, collares, anillos. El dueño empezó a enseñarle joyas mientras ella fingía interés. Y entonces la puerta volvió a abrirse. Era Moro, con un arma en la mano. Todo ocurrió rapidísimo. Gritos, miedo, silencio. Los hombres bloquearon la entrada. La esposa empezó a meter joyas en bolsas. Y en apenas minutos, desaparecieron, sin dejar rastro. Cuando llegaron a la finca, pusieron todo sobre una mesa. Oro, diamantes,
dinero. Y entonces Moro hizo algo inesperado. Repartió grandes cantidades entre los demás. 30.000 euros para uno, 30.000 para otro. Los hombres se quedaron sorprendidos, porque ningún jefe hacía eso. Uno de ellos le preguntó: ¿Y tu parte? Moro respondió mirándolos fijamente: Mi parte es formar un equipo perfecto. Quiero que aprendamos a entendernos sin hablar. Aquella frase impactó a todos, porque entendieron que aquello solo era el principio. Y efectivamente, un mes después, Moro viajó a Barcelona. Había encontrado un objetivo muchísimo más grande. Una joyería exclusiva, frecuentada por ricos, llena de diamantes, oro y piezas carísimas. Pasó días estudiando el local. Entradas, cámaras, guardias, rutinas, hasta que calculó el valor aproximado de lo que había dentro. 2 millones de dólares. Cuando vio aquella cifra, entendió que ya había cruzado una línea sin retorno. Pero también sabía algo. Ese golpe ya no sería un simple robo. Ahora habría armas. Ahora podría morir gente. Y aún así, decidió seguir adelante. Moro pasó noches enteras pensando en el golpe. No dormía. Caminaba solo por la finca, fumando, mirando al vacío, porque sabía perfectamente que lo que estaban preparando ya no era un robo cualquiera. Era una guerra. Y si algo salía mal, alguien podía morir, pero el dinero que había dentro de aquella joyería de Barcelona era demasiado grande para ignorarlo. 2 millones de dólares en joyas y diamantes. Una cantidad capaz de cambiarles la vida para siempre. Así que siguieron adelante. El día del atraco, todo estaba preparado al segundo. Coches robados, rutas de escape, armas, máscaras. La esposa de Moro volvió a entrar primero. Tranquila, elegante, como una clienta rica más. Los empleados no sospecharon absolutamente nada. Y entonces, las puertas se abrieron. Moro y los demás entraron armados. Todo explotó en segundos. Gritos, cristales rompiéndose, clientes tirándose al suelo. Uno de los guardias intentó reaccionar, pero Moro le apuntó directamente a la cabeza. ¡Quieto! La tensión dentro del local era insoportable. Mientras unos vigilaban, otros vaciaban vitrinas enteras. Diamantes, relojes de lujo, collares de oro. Todo desaparecía rápidamente dentro de bolsas negras, y en cuestión de minutos, salieron huyendo. Cuando llegaron a la finca, la emoción era brutal. Pusieron todas las joyas encima de una mesa enorme. Parecía una película. Montañas de oro, diamantes brillando bajo la luz, relojes carísimos. Pero había un problema. No podían vender aquello fácilmente. La policía buscaría cada pieza. Así que Moro empezó a mover contactos en el mercado negro español. Y después de varios días, consiguieron vender gran parte del botín. El resultado final dejó a todos sin palabras. 500.000 euros limpios. Moro tomó el dinero y volvió a repartirlo. 200.000 euros para él. 100.000 para su esposa. 100.000 para uno de los africanos. 100.000 para el otro. Pero mientras los demás celebraban, Moro ya estaba pensando en algo todavía más grande. Mucho más grande. Porque el dinero fácil lo había cambiado completamente. Ahora quería el golpe definitivo, el atraco que lo convertiría en leyenda. Y entonces empezó a estudiar empresas de transporte de dinero, camiones blindados, rutas bancarias, movimientos millonarios. Pasaba horas investigando, observando carreteras, analizando horarios, contando trabajadores, hasta que encontró el objetivo perfecto. Una empresa que transportaba dinero desde una central bancaria cerca de Madrid. Cada semana movían alrededor de 50 millones de euros. 50 millones. Cuando escuchó esa cifra, Moro entendió que estaba mirando el mayor golpe de toda su vida. Pero también sabía algo importante. Con su grupo actual, era imposible. Necesitaba más hombres, más coches,
Más armas. Más locura. Así que amplió la banda. Incluso convenció a los hermanos de su esposa para participar. Les ofreció $30.000 por adelantado a cada uno. Y después explicó el plan. Iban a disfrazarse de policías. Montarían un falso control de carretera. Detendrían el camión blindado. Y tomarían el dinero antes de desaparecer. Parecía una locura. Pero Moro tenía cada detalle calculado. Robaron coches parecidos a los policiales. Los pintaron. Prepararon uniformes falsos. Compraron material idéntico al de las fuerzas de seguridad. Todo parecía real. Demasiado real. Y finalmente llegó el día. La carretera estaba casi vacía. Noche cerrada. Silencio absoluto. El falso control policial ya estaba preparado. Luces, conos, vehículos atravesados. Cuando el camión blindado apareció, los trabajadores pensaron que era un control normal. Redujeron velocidad y ahí comenzó el infierno. Los hombres de Moro salieron armados, apuntando directamente al vehículo. Gritos, disparos, pánico. Uno de los trabajadores intentó resistirse y todo se descontroló. Hubo violencia, golpes y finalmente un hombre murió. Ese fuese el momento exacto en el que Moro dejó de ser simplemente un ladrón. Ahora ya era un criminal buscado por asesinato. Pero ya no había vuelta atrás. Cargaron el dinero rápidamente. Millones y millones entrando en coches normales, como si no valieran nada, y desaparecieron. Horas después, todos estaban reunidos en la finca, contando billetes. $40 millones. La banda no podía creerlo. Reían, gritaban, brindaban, pero Moro estaba extrañamente callado. Porque sabía que después de un golpe así, España entera iba a perseguirlos. Y tenía razón. La noticia explotó en todos los medios. El mayor atraco del país. Un muerto durante el robo. Millones desaparecidos. La policía española movilizó unidades especiales, controles, investigaciones, seguimientos. Todo el país hablaba del caso. Así que Moro tomó una decisión desesperada. Volver a Marruecos. Contactó con un hombre especializado en mover dinero ilegalmente. Y consiguió enviar 4 millones de euros hacia Tetuán. Después compró un billete de avión. Madrid a Tánger. Pero cuando aterrizó, algo extraño ocurrió. La policía marroquí ya lo estaba esperando. Lo llevaron a comisaría inmediatamente. Preguntas, interrogatorios, horas de tensión. Moro pensaba que todo había terminado. Pero sorprendentemente, lo soltaron. Porque todavía no tenían pruebas suficientes. Moro salió, llegó a Tetuán y encontró el dinero escondido con su hermano. Entonces dijo algo que parecía sincero. Se acabó. No quiero volver a esto. Voy a trabajar legal. Por primera vez en muchos años, parecía querer cambiar. Pero el pasado nunca desaparece. Y el error final llegó desde España. Su esposa. La misma mujer que lo ayudó en todo. La misma mujer que arriesgó su vida por él. Moro dejó de responderle. La ignoró completamente. Ella viajó incluso hasta Marruecos para verlo. Pero él ya no quería saber nada. Y aquello la destruyó por dentro. Hasta que finalmente decidió vengarse. Cuando la policía española la detuvo, lo contó absolutamente todo. Nombres, robos, asesinatos, dinero, escondites, todo. Las autoridades españolas enviaron información urgente a Marruecos. Y la policía marroquí comenzó a vigilarlo discretamente. Investigaron sus negocios, sus propiedades, sus movimientos. Hasta que una noche entraron en su casa. Lo apuntaron con armas. Y Moro entendió inmediatamente que esta vez sí había terminado todo. Intentó resistirse mentalmente. Pero ya era inútil. Los agentes lo llevaron hasta una finca escondida. Y allí descubrieron dinero enterrado. Millones. Billetes europeos ocultos bajo tierra. Y en ese momento, todo quedó claro. Moro estaba relacionado con los robos de joyerías, con el gran atraco millonario
y con la muerte ocurrida durante el asalto. España pidió su entrega, pero Marruecos respondió algo muy importante. Moro tenía nacionalidad marroquí, así que sería juzgado en Marruecos. Y así terminó la historia de Moro el mecánico. El niño que creció odiando a la policía y terminó convirtiéndose en uno de los criminales más peligrosos relacionados con los mayores robos entre España y Marruecos.